Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Del 22 de agosto al 13 de septiembre de 2026 se celebra la edición número 81 de la Vuelta a España y propone un recorrido que rompe con la tradición al evitar la cornisa cantábrica y los Pirineos centrales, centrando su dureza en el arco mediterráneo y un desenlace concentrado en Andalucía. Esta edición destaca por ser considerada la más montañosa de la historia, con más de 58.000 metros de desnivel acumulado y un final histórico en la Alhambra de Granada, convirtiendo a Granada en la octava ciudad que corona a un ganador de la general. Por hacer una referencia, el Giro de Italia tuvo 49.150 metros de desnivel positivo, el Tour de Francia 54.450, la Vuelta a España finalmente son 58.156, por tanto, con desnivel positivo, la más dura de las tres este año. Como sabéis, la salida tendrá lugar en Mónaco, convirtiendo el Principado en uno de los dos únicos lugares, junto a Utrecht, en que ha cogido el inicio de las tres grandes vueltas. La presencia de Tadej Pogačar lo cambiará todo, pero de eso os hablaré en la previa que dedicaré a los equipos y a los favoritos de la carrera, que supongo que vendrá la semana que viene. Y por segundo año consecutivo intentaré, en la medida de lo posible, compartir un podcast todos los días con lo sucedido en cada una de las etapas, además de los podcasts especiales los días de descanso, que en este caso serán para fans. Creo que ahora es un buen momento para darse de alta como fan de ciclismo de ayer y de hoy, como mínimo durante el mes de la Vuelta a España, para apoyar el trabajo diario que realizaré. Además, los que se vayan suscribiendo durante la Vuelta serán patrocinadores de una etapa, como sucedió durante el Tour de Francia. Ya sabéis, el banner azul en iVoox, donde pone apoyar, y allí se puede elegir la cantidad que queréis aportar, lo mínimo 2,99 al mes. Además, podéis dejar de pagar cuando lo deseáis. Por eso digo que a lo mejor con un mes tenéis más que suficiente para apoyar el trabajo que se realiza durante la Vuelta a España, pero si queréis mantenerlo, para mí mucho mejor. También, si sois asiduos de Substack, supongo que allí también encontraréis alguna oferta durante la realización de la Vuelta, por si os es más cómodo hacerlo por allí. Os doy las gracias por anticipado, simplemente por pensarlo. Dicho esto, nos vamos con el recorrido. Etapa 1, Mónaco, 9,4 kilómetros. La carrera arranca con una contrarreloj individual técnica y explosiva por las calles de Mónaco. Utilizará gran parte del trazado del mítico circuito de Fórmula 1. Los corredores deberán negociar curvas icónicas como la horquilla de Loez, la entrada al túnel o la zona de la piscina, en una prueba de habilidad donde los tiempos se decidirán por décimas de segundo para vestir el primer maillot rojo. La verdad es que muchas ganas de ver esta etapa, porque hemos visto tantas veces la Fórmula 1 que ver por allí los corredores yo creo que va a dar ilusión. Estoy viendo ya la imagen aquella que hay sobrevolando la curva de Loez. Va a ser divertida, creo yo. Etapa 2, Mónaco-Manosque, 214,3 kilómetros. Es la jornada más larga de esta edición y transcurre íntegramente por la Provenza francesa. Con un terreno ondulado, constante, que no ofrece ni un metro de llano, se llegarán a unos 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. Aunque es un día propicio para las emboscadas y la formación de una fuga de calidad, los equipos de los velocistas buscarán controlar el pelotón en una llegada que pica ligeramente hacia arriba durante más o menos los últimos 7 kilómetros por las calles de Manosque. El porcentaje no está especificado, pero más o menos es sobre un 3%, aunque de forma muy irregular. Etapa 3, Grisant-Font-Romeu, 174 kilómetros. La montaña hace su aparición temprana en la primera llegada en alto en suelo francés. El pelotón abandonará la costa de Grisant para ascender progresivamente hacia los Pirineos orientales, superando el Col de Montlouis, 19,2 kilómetros al 4,8%, con máximas del 7, que se corona a 16,5 kilómetros, y la subida final a Font-Romeu, 9,5 kilómetros al 5,2%, con máximas del 9,5%. Es una llegada inédita en la historia de la carrera y solo se ha pasado en 2001, que se utilizó como puerto de paso. Etapa 4, Andorra la Vella, 104,8 kilómetros. Se trata de una etapa corta, pero demoledora, que se desarrolla íntegramente en territorio andorrano. El encadenado
es, la verdad, que muy bonito. Comenzando por el Pol de Envalira, 21,2 kilómetros al 5,1% con máximas del 9 a 75 kilómetros de meta, seguido de la Collada de Beixalís, 6,9 kilómetros al 8,1% con máximas del 14 a 52 del final. El Coll d'Ordino, 9,8 kilómetros al 7% con máximas del 10% a 24 kilómetros de la meta, y el explosivo Alto de la Comella, 4,1 kilómetros al 5,6% con máximas de 10, que se corona a solo 7 kilómetros de cierre. Bajada técnica desde la Comella hacia Andorra la Vella podría provocar diferencias importantes antes de abandonar los Pirineos. Creo que será la primera etapa donde podemos ver, pues eso, quién ha venido mejor o peor a esta vuelta a España. Etapa 5. Falset, Roquetas, Terras de l'Ebre, 173,4 kilómetros. Tras la dureza de las cumbres, el recorrido ofrece una etapa ondulada que atraviesa viñedos catalanes y se dirige hacia el sur. Es una de las pocas oportunidades claras para el sprint masivo, aunque el ritmo desquiciado del pelotón moderno y las posibilidades de viento de costado en la zona del delta del Ebro obligarán a los favoritos a rodar muy atentos para evitar los cortes. Etapa 6. Alcocebre, Castellón, 177,4 kilómetros. La provincia de Castellón presenta un perfil quebrado por carreteras estrechas que favorecen las escapadas y las estrategias tácticas. Lo más llamativo del día llega al final, con ese paso por el desierto de Las Palmas, 7,2 kilómetros al 5,2%, seguido después del Monte Bartolo, 10,6 kilómetros al 6,3%, máximas de 14% a 16 kilómetros de meta, que incluye un tramo de 3,5 kilómetros de esterrato, un poco antes de coronar. Luego ya bajada y meta. Etapa 7, Vall d'Alba, Aramón, Valdelinares, 149,8 kilómetros. El pelotón se adentra en el sistema ibérico turolense para afrontar la segunda llegada en alto. Tras superar el puerto de San Rafael, con el último kilómetro con los últimos 1,9 kilómetros al 7%, que se corona a 13,5 kilómetros para la meta, los ciclistas encararán la ascensión final a Valdelinares, 10 kilómetros al 5,9% con máximas del 10,5%. Es una cima que no es inédita, porque aquí en 2014 hubo victoria de Winner Aracona y el liderato de Nairo Quintana. Etapa 8, Pusol, Xerraco, 171 kilómetros. Jornada de transición por las costas valencianas, ideal para que los velocistas vuelvan a tomar el protagonismo. El único escollo relevante es la subida al puerto de Bars, 8,6 kilómetros al 3,8%, que se corona a unos 30 kilómetros de la meta. Un obstáculo que los equipos de los hombres rápidos deberán controlar para asegurar el sprint en las calles de Xerraco. Yo creo que debería ser asequible, a no ser que el ritmo fuera muy fuerte y los dejara casi sin aliento. Y etapa 9, la que cierra la primera semana, la Villa Lloyosa, Alto de Aitana, 187,4 kilómetros. La primera semana se cierra con un etapón de alta montaña con más de 5.000 metros de desnivel acumulado. Los corredores subirán Taberna, 8,9 kilómetros al 4,7%, el durísimo Miserat, 7,3 kilómetros al 7,7% con máximas del 20%. Esto se corona a 113 kilómetros de la meta. Tollos, 4 kilómetros al 5,9% a 96 kilómetros de la meta. Tudons, 11,7 kilómetros al 4% a 65 kilómetros de meta. Benifallín, 4,8 kilómetros al 5,9% a 47 kilómetros de meta. Y el Colofón en el Alto de Aitana, 21,6 kilómetros al 5,8% con máximas del 11%. Regresa tras 10 años de ausencia. El último ganador en la base militar de Aitana fue el francés Pierre Latour en 2016. Y así se llegaría a la jornada de descanso. Como veis, una primera semana con 3 etapas donde un corredor como Tadej Pogačar te puede sentenciar la carrera. Estoy pensando en Andorra, Valdelinares y Aitana. Luego tienes 3 días para el sprint o posible sprint, además de la crono inicial, que yo creo que será testimonial, pero a la vez, como digo, espectacular por el lugar, y 2 días como Font-Romeu, del que no espero mucho, o Castellón, que yo creo que será divertido con ese tramo de este rato y que nos puede dar alguna que otra alegría. Por tanto, no me parece mal esta primera semana.
Etapa 10, Alcaraz-Elche de la Sierra, 184,7 kilómetros. Tras el primer día de descanso, la carrera se reanuda en Albacete con un perfil ondulado por la Sierra del Segura. Es el tipo de terreno traicionero donde el cuerpo puede apagarse tras el parón, lo que podría permitir que una fuga de nivel llegara con éxito si el pelotón no reacciona a tiempo. Atención con el final, 3,9 kilómetros al 3%, que se pueden hacer duros a más de uno de los hombres rápidos. Etapa 11, Cartagena a Lorca, 151,3 kilómetros. Etapa llana de transición por la región de Murcia, que debería resolverse al sprint. Sin embargo, la gran amenaza del día es el viento de costado que suele soplar con fuerza en esta zona, lo que podría desencadenar los temidos abanicos y romper la carrera en 1000 pedazos antes de cruzar la meta de Lorca. El puerto del Morrón de Totana, 8,8 al 4,3%, se corona a 30 kilómetros de meta, la única dificultad montañosa. Etapa 12, Vera, Calal Alto, 166,6 kilómetros. La entrada a Andalucía se realizará por la Puerta Grande con una jornada de montaña almeriense. Primeros 90 kilómetros con perfil ascendente, con unas cuantas subidas, no de mucho porcentaje, y la etapa se decidirá en el encadenado del Alto de Belecique, 11 kilómetros al 7%, con máximas del 14 a 30 kilómetros de meta, y la subida final a Calal Alto, 17,1 kilómetros, al 5,6% con máximas de 12. Aquí Miguel Ángel López se impuso en 2017. Etapa 13, Almuñécar-Lójar, 192,8 kilómetros. Se trata de una etapa de media montaña, aquella que se le suele poner rompepiernas y en un solo metro llano, donde las escapadas suelen tener éxito. Varios puertos al inicio de la etapa. La verdad es que el inicio muy jugoso para esa escapada de calidad. Yo creo que se va a formar y se va a formar bien. Y luego quizás se pueda tener una resolución en el puerto de Granada, 6,7 kilómetros al 6,1%, que se corona a 37 kilómetros del final. Yo creo que una etapa divertida para jugar a las escapadas. Etapa 14, Jaén, Sierra de la Bandera, 154,5 kilómetros. Etapa corta pero explosiva que busca uno de los finales más icónicos de Jaén. Antes de la ascensión final se pasará por el puerto de Locubín, 9 kilómetros al 5%, que se corona 22 kilómetros. También el muro de Valdepeñas de Jaén, 600 metros al 10%, a 14 kilómetros, seguidos de 2,6 kilómetros al 8%, pequeñita bajada, y la subida final a la Sierra de la Bandera, 8,5 kilómetros al 7,9%, con máximas del 17%. Aquí Richard Carapaz tendrá buenos recuerdos porque ganó en la edición de 2022. Etapa 15, Palma del Río, Córdoba, 189,7 kilómetros. La vuelta recorrerá la Sierra Morena cordobesa en un terreno sinuoso, rompepiernas, sin unos porcentajes exagerados, pero van acumulando hasta obtener 2.800 metros desde el nivel positivo. Creo que será un día para la escapada. Será difícil que un equipo pueda controlar el pelotón, pero no imposible acabar al sprint. El puerto de Astafí, 5,9 kilómetros al 5,5%, que se corona 23 kilómetros de la meta, podría ser un punto importante para decidir la etapa. Y con ella se llega al día de descanso. Segunda semana con dos etapas, yo creo, importantes, Calar Alto y La Bandera. Días para la escapada como Elche de la Sierra, Loja y Córdoba. Y un día, claro, al sprint. Creo que pinta divertida por aquello de los días de escapada que suelen ser muy disputados. Y llegamos a la última semana, al colofón final. Etapa 16, Cortejana, La Rábida, Palos de la Frontera, 181,1 kilómetros. La vuelta llega a la provincia de Huelva con un perfil ondulado en su primera mitad y muy llano al final, bordeando la costa, en una de las últimas oportunidades para que los velocistas se disputen la victoria, aunque la proximidad al mar vuelve a poner el foco en las posibles ráfagas de viento que pueden hacer que se complique la llegada. Etapa 17, Dos Hermanas, Sevilla, 185 kilómetros. Es sobre el papel la etapa más llana de toda esta edición, diseñada para un sprint masivo en el corazón de Sevilla. Los equipos de la general buscarán un día de relativa calma antes del tríptico final. Eso sí, ya sabéis que nunca hay un día de descanso con las velocidades a las que se corre hoy en día.
Etapa 18, el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, 32 kilómetros. Estamos ante una de las cronos más largas incluidas en la Vuelta a España reciente. El viento racheado de la zona gaditana puede ser un factor determinante en el rendimiento de los especialistas frente a los escaladores puros. Etapa 19, Vélez Málaga, Peñas Blancas Estepona, 210 kilómetros. Etapa maratón que bordea la costa malagueña antes de adentrarse en la serranía de Ronda, con una gran exigencia con 3 cotas que desgastarán mucho y que podrían servir para intentar jugar a ser ciclistas. Tras esos kilómetros de desgaste, la etapa concluye en la ascensión a Peñas Blancas, 18,7 kilómetros al 6,5% con máximas del 14. Otra de esas cimas que recordará Richard Carapaz porque ganó en 2022. Etapa 20, la Calahorra, Collado del Alguacil, 186,8 kilómetros. La etapa reina, que ha sufrido una modificación de última hora debido a un desprendimiento en la carretera de Azallanas, sustituyéndose ese puerto por el inédito puerto de El Duque. El perfil definitivo mantiene una dureza extrema con más de 5.200 metros de desnivel y paso por el puerto Puche, 8,4 kilómetros al 8% con máximas del 14, que en la modificación se realizará en 2 ocasiones, antes solo se hacía en una, la última de ellas a 40 kilómetros de meta, y el mencionado puerto del Duque, que creo que tiene unos 14,5 kilómetros al 6,5% con máximas del 18. La batalla final será la inédita subida al Collado del Alguacil, 8,3 kilómetros al 10% con máximas del 21%. Como digo, un final inédito que, bueno, pues plantea una grandísima etapa para cerrar esta Vuelta a España o para cerrar, digamos, la dureza máxima de esta Vuelta a España. Porque aún queda la etapa 21, Carrefour Granada, 99,4 kilómetros. La vuelta se despide con un circuito urbano por Granada que sustituye al tradicional paseo por Madrid. La gran particularidad es que el circuito incluye la subida a la Alhambra, 1 kilómetro 7,3%. Se puede decir que es el Montmartre español, que se corona hasta en 5 ocasiones, situándose la meta justo al final en el alto de la última ascensión frente a la fortaleza nazarí. Creo que espectáculo asegurado y más si tenemos por allí a Wout van Aert, Tadej Pogačar, entre otros. La verdad es que pinta muy bien esta última etapa. Como veis, tercera semana que comienza con 2 días al sprint, la crono de 32 kilómetros y las etapas definitivas de Peñas Blancas y Collado Alguacil con un recorrido de esos que gusta ver. El final de fiesta también me parece interesante para el espectáculo con el marco de la Alhambra y esa subida que yo creo dará mucho juego, sobre todo para el divertimento. 3 semanas bastante compensadas en lo que se refiere al peso de las etapas importantes, aunque ya sabéis que siempre, a medida que se va avanzando en la vuelta, van pesando los kilómetros y las últimas etapas suelen tener más incidencia que las primeras, a no ser que te pillen justito al inicio de la vuelta. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece este recorrido? ¿Os gusta? ¿Hay alguna etapa que os haga más ilusión de ver que otra? Os leo. Me encantaría leer vuestros comentarios. Y llegamos al final de esta previa sobre el recorrido de la Vuelta a España 2026. Espero que os haya gustado la presentación y que os sirva para vivirla con más intensidad. Acordaros de dejarme el like si os ha gustado este podcast. Os lo agradezco. Nos seguimos escuchando muy pronto. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.